Bueno, bienvenidos a esta charla del ciclo Agrimensura, Sociedad y Ambiente, en la cual vamos a difundir el marco regulatorio ambiental de las urbanizaciones en la provincia de Santa Fe. Mi agradecimiento a la Escuela de Agrimensura y al Instituto de Formación Continua del Colegio de Agrimensores por invitarme a exponer en esta temática que trasciende la actividad profesional y que tiene por objetivo el mejoramiento de la calidad de vida del conjunto de la sociedad en la cual todos vivimos. Hecho esta pequeña presentación, vamos a la efeméride del día, que está referido precisamente con el 1 de agosto, el Día de la Pachamama. Vamos a recordar por qué motivo surge este nombre. Es una palabra que tiene origen quechua. Pacha significa universo, mundo, tiempo, lugar, o sea, es la tierra en la cual nosotros vivimos, y mamá está referida a que es nuestra madre tierra. Por lo tanto, los rituales de la Pachamama nos conectan con la tierra. Todos están invitados que cuando terminemos la exposición cada uno se lleva su regalito, aunque algunos ya se lo llevaron, pero lo importante es el concepto, ¿no es cierto? La tierra no es solamente un recurso material, eso es algo que tenemos que comprender. En realidad es una entidad viva que nos alimenta, nos cuida y por lo tanto debe ser respetada como tal. Por eso nuestro pequeño aporte del día de hoy para esta charla. Cuando hablamos de la implementación de la normativa ambiental en la provincia de Santa Fe, vamos a situarnos precisamente en que hay una matriz jurídica ambiental en la provincia que está compuesta por una serie de leyes que le dan estructura general y luego normas complementarias que son también otras leyes, decretos y resoluciones y que se basan fundamentalmente en un antecedente histórico que son decretos del año 67 y del año 83 que se refieren fundamentalmente a las normas mínimas de ordenamiento urbano, o sea que ya en el año 1967, empezamos a tener algunos antecedentes. Y sería válido hacer un ejercicio mental de decir, bueno, ¿cuánto tiempo pasó desde el 67 a la fecha? Tenemos 58 años. Como esta norma no fue implementada con fuerza, al principio varias municipalidades y comunas fueron tomando los modelos que la norma esta planteaba y después se fueron perdiendo eficacia y se empezaron a producir una serie de urbanizaciones que no contemplaban las normas vigentes de aquel momento. En el año 83 surge un reglamento de clubes de campo que no está derogado. Luego, en el año 1999, viene la Ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable, que fue reglamentada en el año 2003. En el marco de esa reglamentación surgen una serie de normas sobre las urbanizaciones que son llevadas adelante fundamentalmente por el Ministerio de Ambiente de esa etapa. Y luego la autoridad de aplicación de esta normativa ambiental ha sido la Secretaría de Desarrollo Sustentable, de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable cuando era Secretaría de Estado, y luego reiteradamente el Ministerio de Ambiente de la provincia. Y antes hacíamos referencia, lo hacía Gabriel, a que el Departamento Topográfico se creó en el año 1886. Sería válido ponerse a pensar cuánto tiempo pasó desde que fue creado el Departamento Topográfico a que llegamos ahora en el 2025, donde con muy buen criterio Verónica planteaba de que todas estas normas están en una especie de prueba y error y vamos tratando de mejorar. Bueno, eso es lo que está pasando también con la normativa ambiental y vamos a verla con el decreto del año actual, del año 25, que modificó la reglamentación del año 2003 de la Ley 11717, la vamos a ver en un ratito. Bueno, lo que vamos a dar hoy es fundamentalmente información para que ustedes vean un panorama general de toda la normativa que hay en apoyatura a lo que es el ordenamiento ambiental del territorio. Hay
4 leyes que son las que hacen de la estructura de esta matriz jurídica en la provincia. En el año 94 hay una ley de privatización de la DIPOS. Esa ley de privatización regulaba conjuntamente con la resolución 1089 del año 82 de la DIPOS. La DIPOS, para quienes no saben, era la vieja dirección provincial de obras sanitarias. Y en aquel momento, con la privatización de la DIPOS, surgió esta ley que establece una serie de parámetros y de conceptos referidos al régimen de provisión de agua potable, la operación de servicios cloacales y la gestión de efluentes industriales. 3 elementos fundamentales en cualquier proceso de urbanización. Porque cuando hablamos de un proceso de urbanización, estamos hablando de un proceso de cambio del suelo, de cambio del uso del suelo. Y cuando hay cambio del uso del suelo, ese suelo deja de ser rural para transformarse en urbano o suburbano. Y una de las características del suelo urbano o suburbano es precisamente que tenga agua potable, cloaca y tenga gestión de efluentes o gestión de residuos domiciliarios. La Ley de Ambiente y Desarrollo Sustentable es la que establece los principios rectores de la política ambiental en Santa Fe. O sea, da toda una serie de pautas para que la política que implemente el Ministerio de Ambiente tenga un punto de referencia. Es como nuestra Ley Nacional de Catastro o leyes provinciales de catastro. La Ley 11730 de Impacto Hídrico maneja el régimen de uso de bienes situados en áreas inundables. Otro tema fundamental para el ordenamiento ambiental territorial y que tiene que ver con los procesos de urbanización. La ley 13.060 establece el régimen de sanciones y define, como dice la diapositiva, las sanciones a aplicar para aquellas actividades que no cumplan con las disposiciones vigentes en materia ambiental. Y da el ejemplo de cuáles pueden ser los tipos de sanciones. Hoy lo que está pasando es que el Ministerio de Ambiente está haciendo auditoría sobre los procesos de urbanización de los loteos y está haciendo suspensión de actividades en los loteos. Eso tiene una relación directa con los planos de mensura que lo vamos a ir viendo a medida que avancemos con las diapositivas. Entonces, esta es la ley que es la columna vertebral de la matriz jurídica en la provincia de Santa Fe. Hablábamos recién de que había 2 decretos que tienen que ver con el ordenamiento territorial del año 67 y del 83, y en el año 2003 este decreto 101 fue famoso para todos los profesionales que trabajaron en los problemas ambientales, porque fue el que reglamentó la Ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Hoy fue derogado por el decreto 153 del 6 de febrero del año 2025. Después vamos a hacer algunas consideraciones con respecto a la norma actual que tiene el Ministerio de Ambiente con respecto a urbanizaciones, que es la resolución 350, que tiene que ver con estos 2 decretos. Bueno, ¿qué pasó? En el año 2012 hay un crecimiento incontrolado de los loteos y se empiezan a producir muchas situaciones anómalas que, en vez de generar un mercado sano de inmuebles a la venta, generó un mercado que tuvo varios loteos o urbanizaciones con problemas. Entonces, con buen criterio en aquel momento, en el año 2012, por una resolución, la 27, se dictó esta resolución que tiene que ver con la inscripción de los planos de mensura. Sigo enumerando los decretos y las resoluciones que están en esta matriz jurídica. A la par, en el año 2016, este ministerio, que no existe más, que ahora se llama Ministerio de Obras Públicas, sancionó una resolución referida al estudio de del impacto hídrico de loteos con fines de urbanización, que tiene que ver con los famosos reservorios de los loteos. Y después apareció esta resolución, la 350, que es la evaluación ambiental de loteos con fines de urbanización, que en realidad todos sus considerandos tienen
se basan en el decreto 101. Si hoy está derogado, bueno, empieza todo este juego de si está vigente o no está vigente. En la práctica, los funcionarios del Ministerio de Ambiente la utilizan para evaluar los loteos que están ingresando. Y un decreto muy importante, con lo que hoy planteaba Norberto, es que en el año 2017 surgió el decreto 1872, que hace una revisión de los planes de ordenamiento urbano en municipios y comunas, plantea la forma en la que se tienen que elaborar y de qué manera se van a registrar en lo que era en ese momento el Ministerio de Gobierno de la provincia. Entonces, esa es la resolución que fortalece esta matriz jurídica ambiental agrimensural con respecto a las urbanizaciones, y esta es la otra que tenemos que tener en cuenta. Esas son las dos resoluciones con las cuales nos manejamos en la práctica todos los días. Todos los días no, quienes trabajan en los procesos de urbanización. Pero otra gran novedad, hay normas conexas al derecho ambiental que tienen que ver con toda esta estructura. Las vamos a nombrar y no las vamos a poder desarrollar en el día de hoy por cuestiones de tiempo. Va la lista. Hay una ley de servidumbre administrativa de electroductos que fija áreas de máxima y media seguridad que tienen su influencia en los procesos de urbanización. Hay una ley de fitosanitarios que fija la línea agronómica, que el servicio de catastro la tiene cartografiada en algunos casos. Hay una ley de áreas inundables, que es la que define las zonas 1, 2 y 3, que serían las zonas inundables, las zonas con riesgo de inundación y las que no tienen riesgo de inundación. Hay una ley que crea el sistema provincial de áreas naturales protegidas. Por ejemplo, en nuestra zona, el área de Melincué, el Parque Sur, el río Carcarañá, se sacaron decretos reglamentarios del manejo ambiental, de preservación ambiental sobre esas áreas geográficas de la provincia. Hay una ley de basura cero que fija los criterios de localización de rellenos sanitarios. Son todos criterios que se expresan finalmente en lo que significa la cartografía y que algunos de estos temas han sido tomados por el Servicio de Catastro e Información Territorial de la provincia. Hay una ley nacional de protección del bosque nativo, que es esa que está ahí, del año 2007. Luego la provincia adhirió con su ley. Yo no nombro los números de leyes, todo esto va a estar documentado en el colegio, pero 6 años después la ley provincial del año 2013 adhirió y que clasifica las zonas de manejo del bosque nativo en áreas rojas y amarillas que tienen que ver con criterios de conservación del suelo, de los bosques, de la masa forestal autóctona. Y hay una ley de protección de humedales. Entonces, miramos esta diapositiva y lo primero que va a surgir desde el punto de vista profesional es que cada una de ellas requiere de un elaborado tema cartográfico del cual debemos participar y el cual tiene una serie de planteos referidos a restricciones en el uso del suelo que son las que deben incorporarse a nuestra actividad profesional cada vez que nos requieren de nuestros servicios. Bueno, vamos un poquito rápido, así tratamos de llegar. Bueno, el decreto del año 67 planteaba el desarrollo urbano en planes estructurales, pero ya empezaba a delinear cuáles eran los usos del suelo, esos 3 que están planteados ahí. Luego planteaba usos subsidiarios, áreas verdes y para la salud. Un gran tema que hace nuestra convivencia socioambiental. Tema complicado en términos de desarrolladores urbanos y estados locales. Y después plantea otros temas de la época, algunos por ahí no están muy actualizados, pero bueno, como tema importante de esto es que ya estaban planteando áreas a forestar, áreas para terminales del transporte ferroviario, vial y fluvial, aeropuertos y redes de servicio sanitario. Y también hace un planteo de trazado urbano. ¿Por qué
traigo esta información acá? Porque digo, hay antecedentes históricos que respaldarían una buena política de ordenamiento territorial en la provincia. Lo que pasa es que hay que lograr que esto se ejecute. Sigo pasando información. Año 83, reglamentos de clubes de campo. Interesante, porque definía lo que era el country cerrado, a más de 7 kilómetros del ejido urbano, con una superficie mínima de 5 hectáreas. ¿Qué es esto hoy? Son nuestros conjuntos inmobiliarios. Planteaba que había que respetar el paisaje natural y este tema muy importante, no perturbar la funcionalidad de rutas vías férreas y acceso al ejido urbano. Más en la etapa que estamos viviendo ahora de gran crecimiento del parque automotor, en realidad debería implementarse unos estudios que se llaman EMOGE, que es Evaluación de la Movilidad Generada. Tema súper complicado, pero tema súper necesario para el desarrollo de nuestra sociedad, porque tenemos que preservar la calidad de vida, y para preservar la calidad de vida en el tema de las rutas fundamentalmente, tenemos que tratar de prevenir accidentes. Y esto tiene que ver con nuestro ordenamiento urbano y territorial. También planteaba áreas de esparcimiento y de vivienda, servicios básicos mínimos, obviamente, pavimentación, agua y energía. Si no hay energía, ¡tac!, se apaga todo, el mundo no existe. Así que ya lo planteaba en su momento. La superficie mínima de los lotes. Bueno, esto... áreas verdes, más del 50%, no resiste análisis socioeconómico, porque cuando hablamos de la temática socioambiental, no nos debemos olvidar que todos nosotros desarrollamos actividad económica y también los desarrolladores urbanísticos hacen sus planteos económicos. O sea que este fue un tema que fracasó totalmente, pero quería traerlo en consideración. Bueno, seguimos pasando información. Esta es la Ley de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable. Tiene 11 puntos, 11 capítulos, de los cuales nosotros vamos a rescatar el de las áreas naturales protegidas, el de impacto ambiental, que es donde se desprendieron las normas para hacer la resolución 350 del año 2017 del Ministerio de Ambiente, y vamos a pasar ahora a recordar, a hacer un refresco de memoria de cuál es el objeto que tiene esta ley. La voy a leer. Establecer dentro de la política de desarrollo integral de la provincia los principios rectores para preservar, conservar, mejorar y recuperar el ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida de la población. O sea, siempre tenemos presente el concepto de la calidad de vida de la población. Otro objeto que tiene la ley, fundamental, todo en el artículo primero de ella: asegurar el derecho irrenunciable de toda persona a gozar de un ambiente saludable, ecológicamente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida y la dignidad del ser humano. Esto hace referencia al artículo 41 de nuestra Constitución Nacional, que establece el derecho ambiental. Y garantizar la participación ciudadana como forma de promover el goce de los derechos humanos en forma integral e independiente. Es un tema bastante complejo porque la participación ciudadana se expresa a través de las pocas instituciones en relación a la importancia del tema a nivel social que se ocupan de esta problemática y de que participan. El decreto 101, que fue el que lo reglamentó, también tiene una serie de capítulos, y los que son de importancia para nosotros son el de la categorización ambiental y el de la evaluación de impacto ambiental, y también el de las áreas y parques industriales. Ya que estamos en este tema, en este punto, les comento que en el Ministerio de la Producción existe una comisión de evaluación
de predios para la localización de áreas y parques industriales, que está conformada por el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Obras Públicas, la Secretaría de Asuntos Hídricos y el Ministerio de Ambiente. ¿Qué pasa? Cuando algún comitente les comente que quiere hacer un proyecto de desarrollo industrial sobre una determinada área, hay que comentarle de que ese proyecto va a tener que tener un primer visto bueno, un primer visado de esa comisión interministerial que fija la aprobación o no de esa área o de ese parque industrial y que le da los lineamientos generales que tienen que seguir adelante con sus trámites. No es un tema menor porque se hace todo, la recolección de información, se presenta esa información en la autoridad local, que es la comuna o el municipio, y luego cuando se va al Ministerio de Ambiente le dicen, ¿y el permiso de la comisión interministerial dónde está? Entonces, el cliente que ya los contrató y que ustedes establecieron una determinada forma de contrato laboral, profesional con el cliente, los tiempos empiezan a demorarse y todo empieza a deformarse. O sea que es un tema very importante. Seguimos adelante. Bueno, ese decreto planteaba que la autoridad de aplicación era el Ministerio de, el Ministerio de Ambiente en el año 2017, así se llamaba. Después plantea lo que es también un estudio de impacto ambiental. El estudio de impacto ambiental no es ningún cuco, es un estudio nada más, es nada más que un estudio, no implica otra cuestión, pero sí tiene que valorar el impacto que el proyecto puede generar y proponer las medidas de mitigación adecuadas. El plan, sí, dale. Vos estás hablando del estudio de impacto ambiental para parques industriales o para también... Los estudios de impacto ambiental pueden ser para cualquier tipo de actividad que tenga una categoría 2 o 3, que es lo que vamos a ver ahora. Pero puede ser tanto, el término es el mismo, pero tiene distintas formas de implementarse, ya sea para una actividad industrial o un área urbana, residencial o un loteo. El plan de gestión ambiental va asociado al estudio de impacto ambiental y en aquel momento, cuando surge la reglamentación en el año 2003, como había muchas empresas que ya estaban funcionando, le dicen, bueno, ¿ustedes se adecúan o no se adecúan a las normas ambientales? Entonces preséntenme un informe ambiental de cumplimiento, que es el grado de adecuación a las normas vigentes. Y la evaluación del estudio de impacto ambiental, la evaluación es la que hace el Estado. Esto lo hace el Estado. Todo lo otro lo hacen los particulares, los privados. Es para no confundir los términos, lo que es el estudio y la evaluación, medio que se confunden. Pero en las normas nuestras la evaluación la hace el Estado y los otros son estudios que presenta el sector privado. Las categorías ambientales dependen de la actividad económica. Son 3 categorías: de bajo impacto, mediano o alto impacto ambiental. Las de bajo impacto ambiental pasan no más allá que una declaración jurada. Ahora hubo algunas modificaciones con el decreto nuevo, pero vamos al concepto de mediano impacto ambiental. Dice ahí, son impactos negativos moderados que pueden eliminarse o minimizarse mediante la aplicación de simples medidas de prevención o mitigación. O sea, es un tema que produce impacto pero que se puede controlar. En cambio, el alto impacto ambiental son impactos significativos que constituyen un alto riesgo potencial para las personas y para los seres vivos y requieren de medidas de mitigación tecnológicamente más complejas. Bueno, esto es información y ahora empezamos un poco a conceptualizar. Para la categorización de una actividad hay que presentar sí o sí lo que en algún momento le llamaban permiso de localización. Es pedido por el municipio o la comuna donde conste el cumplimiento de las normas de ordenamiento territorial. No es un tema menor, no es un tema menor, es un tema del ordenamiento territorial de cada localidad. Y hay que ver si la actividad que se va a desarrollar
está acorde o no con lo que las normas locales establecen. Entonces, ya empezamos a vincular este concepto, plan de ordenamiento territorial, con el uso conforme del suelo. Vamos a hacer un rápido análisis de lo que es el proceso de clasificación ambiental. Se utiliza el CLANAE, que es la Clasificación Nacional de Actividades Económicas. Está asociado a ese listado de actividad económica 3 estándares, el 1, el 2 y el 3. Son 3 estándares ambientales. El 1 da impacto bajo, el 3 da impacto alto y el 2 da un impacto que hay que evaluar. Entonces se aplica una fórmula de categorización ambiental. Esa fórmula de categorización ambiental la que voy a plantear ahora, está preparada para las industrias y las actividades de servicios. No es la fórmula de categorización ambiental de las urbanizaciones, que es diferente. Para actividades industriales o de servicio instalarse, es una fórmula muy sencilla donde hay una ecuación polinómica en la cual cada término tiene un parámetro y en base a ese parámetro se le asigna un valor al mismo para la polinómica. Y ese valor puede variar entre 11 y 25, que implicaría categoría 2 y requiere de un estudio de impacto ambiental, y si es más de 25 es categoría 3, que también requiere de un estudio de impacto ambiental. Estos son conceptos generales para que uno los tenga conceptualmente incorporados. No tiene una relación directa con nuestra actividad profesional, pero sí debemos saber de qué se trata para que si alguien nos habla nosotros podamos entender cuál es el diálogo que estamos estableciendo. Se puede profundizar mucho más esto de tener conocimiento para poder dialogar con los desarrolladores acerca de qué tipo de problemas tienen y de qué tipo de problemas nosotros podemos solucionar o alertar en los planos de mensura. Bueno, y ahora viene lo que vos me consultabas. ¿Cuál es el marco regulatorio específico de las urbanizaciones? Arrancamos acá un poquito más lento. Espero. Bueno, año 2012, hay una resolución que es la 27 del Servicio de Catastro y explícitamente dice que los planos de mensura por los que se materialicen loteos con fines de urbanización deben exteriorizar el cumplimiento de la ley 11.717 por la autoridad de aplicación y el visado de la autoridad comunal correspondiente. Dicho en otras palabras, ¡ping!, necesita el sello del Ministerio de Ambiente y Cambio Climático de hoy. Y esa ley tiene un artículo sumamente importante y llamativo para nosotros, que es el artículo 2, que dice: la preservación, conservación, mejoramiento y recuperación del medio ambiente comprende en carácter no taxativo el ordenamiento territorial y los procesos de planificación de urbanización e industrialización. O sea, no está involucrando directamente en la temática. También de desconcentración económica y de poblamiento en función del desarrollo sustentable del ambiente. Pero atenti, esto está expresado en el artículo 2 de la Ley de Medio Ambiente. Y esta ley, que fue reglamentada en el capítulo 2 del decreto 101, hoy derogado, abiertamente dice que los servicios de administración del loteo se encuentran categorizados dentro del estándar 2, por los cuales deben ser categorizados. ¿Con qué se categorizaron? Con esta resolución, con la 350, que tiene su antecesora en la 292 del año 2013. Esa resolución, que ya está obsoleta, introdujo conceptualmente que la categorización de un proceso de urbanización tenía que ver con la superficie. Trajo innumerable cantidad de problemas. Esta resolución no solo fue derogada, sino que dejó de ser utilizada y en su reemplazo apareció la 350, que está referida a subdivisiones de inmuebles y plantea que los loteos con fines de urbanización simple y los conjuntos inmobiliarios deben aplicar la siguiente fórmula de categorización. O sea, el proceso de urbanización tiene una fórmula de categorización.
También es una polinómica con 4 parámetros, donde L es la localización, H es el riesgo hídrico, S son los servicios y D las dimensiones de lo que se va a urbanizar. De estos 4 parámetros, el que fue siempre inaplicable fue el de las dimensiones, porque vinculaba a la dimensión del desarrollo con la dimensión general de la localidad. Entonces, por ejemplo, en un pueblo chiquito, como la dimensión general de la localidad era pequeña, siempre tiene incidencia, y en una ciudad como Rosario, la incidencia dividía, porque el divisor era un número altísimo. Pero sí fueron sumamente importantes la localización, el riesgo hídrico y los servicios. De servicio después se desglosa en si tiene agua, si tiene cloaca, si tiene energía eléctrica, si tiene gas, si tiene recolección de residuos domiciliarios, y a cada uno se le da un valor diferente. Lo cierto es que aplica el mismo criterio que el anterior para categorizarlo. Si esa fórmula daba menos que 11, era categoría 1, y si no, era categoría 2, si iba entre 11 y 25. Y si daba más que 25 era no urbanizable, porque directamente era zona inundable, ya le correspondían 20 puntos, y por ahí no tenía servicio, enseguida llegaba a sumar 25 puntos, pero ni siquiera entraban en esos procesos. Bueno, y acá hay otro tema sumamente importante para nuestra actividad cotidiana. ¿Cuáles son los requisitos generales que se pide para obtener la categorización que consta en el anexo 1 a la resolución 350? Y ahora vamos a enumerar una serie de elementos que son necesariamente brindados por los profesionales de la agrimensura a los desarrolladores. Las partidas de impuesto inmobiliario, la superficie y zonificación según el servicio de catastro, el uso conforme del suelo que viene de la comuna, pero a la comuna hay que ir a hablar y plantearle cuál es el problema. La descripción del entorno geográfico, que estamos totalmente en condiciones de hacerlo por nuestra formación. Y si hay cartografía especial, por ejemplo, de la ley de bosques, o de los límites fitosanitarios, o cartografía de cursos de agua, también participamos nosotros. Y la factibilidad hídrica aprobada, eso sí, lo otorga el Ministerio de Obras Públicas, hoy la Secretaría de Hidráulica. También plantea los reservorios hidráulicos independientes de los espacios verdes, y de este decreto del año 67 es el que pide ya en aquel año que los loteos tenían que tener planos de mensura antes de entrar en el proceso de comercialización. Fundamental que tengamos un catastro territorial actualizado. Si no tenemos un catastro territorial actualizado, todo esto entra en un cono de sombra, es una incógnita, y aparte es un servicio que brinda la provincia a través de los profesionales y que debe ser reconocido como tal por los desarrolladores. No es una cuestión de, che, alcanzame tal dato. No, es todo un trabajo que hay que realizar, y eso solamente se puede hacer con la participación de todos en el catastro territorial actualizado. Bien, entonces los planos de mensura que corresponden a subdivisiones y loteos con fines de urbanización deben ser visados por los organismos que correspondan. Autoridad local, Ministerio de la Producción cuando corresponda, Hidráulica, Vialidad, EPE y lo que era antes el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Nación, que hoy está, de la poca experiencia que yo, de los casos que a mí me ha tocado, está borrado ese ministerio. Bueno, más con la política actual de los recortes generales en el Estado, este organismo no ha dado señales de vida, y yo tuve que determinar una línea de ribera y tuve que tramitarlo en hidráulica de la provincia, que no es un tema menor, porque
bueno, lo conversamos en alguna oportunidad, José, Hidráulica de la provincia ahora está modificando las líneas de ribera en base a un criterio propio. Entonces, en términos catastrales, el tema es terrible. Yo presenté estudio con todos los antecedentes, con justificaciones físicas, geomorfológicas, y el burócrata de la ciudad de Santa Fe hizo lo que se le ocurrió y le puso el número de cota a la línea de ribera que se le ocurrió. Porque la verdad es que cuando yo vi los fundamentos técnicos con respecto a que por qué asumía esa línea de ribera con el concepto que hay de línea de ribera a nivel de nuestro Código Civil, no cerraba. Pero bueno, lo dejo a lo mejor como tema para que lo trabajemos institucionalmente, pero sí para alertarlos a ustedes. Bueno, ¿y cómo se exterioriza el cumplimiento de la Ley 11717, que es la Ley de Ambiente? Primero, con un estudio de factibilidad hídrica expedido por la Dirección Provincial de Estudios y Proyectos en ese momento del Ministerio de Infraestructura y Transporte, y después la disposición de categorización de la urbanización y de corresponder. O sea, ¿por qué de corresponder? Porque si es categoría 1 no lleva estudio de impacto ambiental, lleva solamente la categoría. Si es categoría 2, dicen es categoría 2 y aparte tiene el estudio de impacto ambiental aprobado. Pero no termina acá, ahora vamos a ver otras cositas, Bueno, llegamos al año 2025. Tal vez un poco rápido todo, pero es para que los tiempos den. Ese es el decreto 153 del año 2025. ¿Cómo lo definieron? De impacto ambiental y participación ciudadana. ¿Qué tiene de importante? Tiene algunos nuevos conceptos, algunas nuevas definiciones generales. Y tiene un capítulo específico, el 9, con respecto a loteos con fines de urbanización y conjuntos inmobiliarios. En realidad, es un decreto que intenta agilizar los trámites en el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático y también aclarar algunos conceptos que en las normas anteriores no estaban claros. Pero ese es el capítulo que a nosotros nos interesa. ¿Cuáles son esos nuevos conceptos? Son 3, no me voy a extender demasiado. Son muchos más, pero yo los simplifiqué a estos 3. El de factibilidad ambiental. Es el documento que aprueba el estudio de impacto ambiental o los estudios requeridos por la autoridad de aplicación respecto de un proyecto de inversión antes de su inicio. O sea, si el análisis de mi urbanización me da categoría 1, tiene factibilidad ambiental. Y también tiene factibilidad ambiental cuando tiene el estudio de impacto ambiental aprobado, cuando es categoría 2 o 3. Después, el Ministerio otorga una licencia ambiental, que es el documento que acredita que el titular de una actividad se encuentra en proceso de cumplimiento de sus obligaciones ambientales en el marco de las normas vigentes. Estos son 2 conceptos nuevos, porque a lo mejor ahora ustedes empiezan a tratar con algún cliente y le dicen, sí, ya tenemos, no tenemos la factibilidad ambiental, no me dieron la licencia ambiental. Entonces, para que nos ubiquemos, que esos 2 son 2 conceptos nuevos que van a estar dando vuelta en la actividad profesional y del ministerio. Y bueno, y acá lo que cuenta es que cada y la licencia ambiental está asociada siempre a un informe ambiental de cumplimiento y o a un plan de gestión ambiental. Y los mismos expresan un compromiso del proponente o titular de la actividad en cumplir con un conjunto de acciones y medidas para reducir, minimizar y mitigar el impacto ambiental de su actividad económica. Tiene más que ver con el tema industrial esto. Pero bueno, también define este decreto ese concepto que está ahí, que es el ordenamiento territorial. Es una herramienta de planificación para la localización de actividades en un territorio. Aparece en un decreto reglamentario de la Ley Madre de Medio Ambiente de la provincia de Santa Fe. Y como tal lo tenemos que tener presente y lo tenemos que tener en cuenta. ¿Cuáles son los requerimientos básicos para los estudios de impacto ambiental? Hay un conjunto de documentación que tiene que ver, está asociado a la actividad económica que se describe,
pero también debe presentarse documentación técnica específica, la que yo estoy mencionando ahora, con su cartografía asociada y en todos los casos, según el artículo 14 de este decreto, el proponente o titular del proyecto tiene que acompañar una constancia de conformidad del sitio elegido. Constancia de conformidad del sitio elegido. Es el concepto que nos llama la atención. Conocido en la jerga como el uso conforme del suelo. Es pedido por el municipio comuna de la jurisdicción donde se radicará el emprendimiento o la actividad en cuestión. Sumamente importante esto dentro de la documentación que tienen que presentar para un estudio de impacto ambiental. Y también agrega que será inadmisible el inicio de los trámites que no cumplan con todos los requisitos entre los cuales está este. O sea que si no hay uso conforme del suelo, no hay ningún estudio de impacto ambiental que se pueda presentar en el Ministerio de Ambiente. Con lo cual, el uso conforme del suelo tiene que ver con las políticas de ordenamiento territorial que lleva adelante la autoridad local. Todo resaltado para que tengamos en cuenta la importancia que esto tiene en los temas de gestión ambiental. Bueno, este capítulo se desarrolla en estos 5 artículos, yo se los paso de la manera más simplificada posible. Define lo que son los loteos. Son propuestas de subdivisión o parcelamiento del territorio destinado a la creación de polígonos que incluyan la apertura de calles. O sea que aparece un elemento que es apertura de calles. Apertura de calles para que tenga evaluación ambiental. ¿Con qué finalidad? Puede ser residencial, de desarrollos de áreas comerciales o industriales, o de áreas específicas temáticas, como puede ser educación, un área de salud, áreas múltiples, de funcionalidad múltiple, como son hoy los shopping, etc. Y en todos los casos, very important también, tiene que presentar un proyecto urbanístico aprobado por la autoridad local, o sea que el desarrollador, cuando va a hacer un loteo, tiene que trabajar con la comuna o con la municipalidad para aprobar su proyecto urbanístico y disponer de la factibilidad hídrica de manera simultánea. Los loteos industriales, me preguntaba Zulma, tienen que ver directamente con estos mismos fines, o sea, los mismos requisitos para cualquier tipo de loteo son tanto residenciales o industriales, son los mismos. Y aparece otro concepto que ya estaba en el decreto del año 67, pero que lo trata de especificar. ¿Qué entiende la autoridad de aplicación por trama urbana? ¿Qué entiende la autoridad de aplicación por trama urbana? Es un área compuesta por manzanas dentro de un perímetro urbano que cuenta con la provisión de servicios básicos. Accesibilidad, conectividad, energía eléctrica, agua y saneamiento, alumbrado y arbolado público y sistema de manajes hídricos. Cuando dice acá agua y saneamiento, es agua y cloaca. O sea, si está en la trama urbana y la trama urbana tiene estos servicios, está en la trama urbana. ¿Está? Si está en la cuadrícula urbana y la cuadrícula urbana tiene estos servicios, lo consideran trama urbana. Si no, no. Ahora, si está en trama urbana, los loteos o conjunto inmobiliario ubicados dentro de la trama urbana que dispongan de la factibilidad hídrica y de servicios básicos se considerarán eximidos del decreto o sea, de estas exigencias. Fuera de la trama urbana o no cuenten con factibilidades de servicios básicos, tienen que presentar un estudio de impacto ambiental. O sea que el tema está. Si el loteo a desarrollarse está en trama urbana, es como si fuera categoría 1 y que queda eximido de esta presentación. Igual el trámite hay que hacerlo en el Ministerio de Ambiente. Y el Ministerio de Ambiente yo sé que los está auditando al día de hoy. Dicen, está en trama urbana, bueno, vamos a auditar a ver si es verdad. Y si es verdad, le firman la factibilidad ambiental. Y si no es verdad, lo pasan a estudio de impacto ambiental.
¿Cuáles son los proyectos no urbanizables? Aquellos localizados en zonas rojas afectadas por el mapa de bosque nativo, en áreas naturales protegidas, en áreas inundables y en zonas de no exclusión para la aplicación de productos fitosanitarios. Los proyectos no urbanizables, ¿cuáles son? Aquellos localizados en parcelas que presenten externalidades, o sea, todo lo que está alrededor del proyecto, en su entorno inmediato, que existan actividades primarias, industriales y de servicios susceptibles de afectar la calidad de vida de los destinatarios de la urbanización. Ejemplo, lo que estaríamos viendo acá en pantalla. O sea, hay un área residencial y acá hay un área de servicio industrial, de almacenaje, etc. Esto ya está fuera de norma y ya se desarrolló así. Pero si acá hubiese existido esta área y acá me plantean el desarrollo de una urbanización, este desarrollo deberá demostrar a través de un estudio de impacto ambiental que esta área no tiene influencia directa sobre la calidad de vida de los destinatarios de esta urbanización. Bueno, o sea que ante esta situación se necesita un estudio de impacto ambiental. Para ser urbanizables, los proyectos deberán cumplir con las restricciones establecidas para loteos adyacentes a rutas, ferrocarriles, cursos de agua, etcétera, contemplando las restricciones y áreas no edificandi establecidas por los organismos correspondientes. O sea, quien quiere saltearse esto tiene que lograr la autorización del organismo que tiene autoridad competente en el tema. Y el punto 2, sumamente importante, convenio urbanístico que garantice la ejecución de las obras de infraestructura y la operación de los servicios básicos de gestión de líquidos cloacales, provisión y abastecimiento de agua potable para uso residencial y provisión de energía eléctrica. Hoy, las urbanizaciones que no tienen convenio urbanístico no avanzan y ahora vamos a ver por qué. Los proyectos de loteo y/o conjuntos inmobiliarios deberán contar con la factibilidad ambiental aprobada previo al inicio de las obras. El inicio de obras sin factibilidad ambiental aprobada será considerada como falta grave. Entonces, por eso que ahora hay una comisión fiscalizadora del Ministerio de Ambiente que está suspendiendo y paralizando las obras de los loteos que no tienen la factibilidad ambiental. Una vez concluidas las obras, el titular tiene que gestionar el final de obras, todo un tema, y presentar el plano de mensura para su visado por parte de la autoridad de aplicación y posterior registración en el sistema de catastro e información territorial. O sea que si yo firmo una orden de trabajo y digo voy a cobrar el 50% al iniciar y el 50% al finalizar, hasta que no tienen el final de obra, no finaliza mi actividad. Entonces, es un llamado de atención para todos los profesionales que se dedican a este tipo de actividades. Y ahora viene un temita último del año 2017, cuya autoría me parece que Norberto participaste, y dice que la publicidad referida a la venta de lotes deberá efectuarse en el marco de lo establecido en el decreto 4109 del año 2016 del Poder Ejecutivo Provincial. ¿Qué dice ese decreto? Vamos a leerlo porque está muy bueno. Dispone que toda publicidad referida a la venta de lotes en cualquiera de sus modalidades, venta de lotes ya existentes o que lo serán a futuro, integrando fideicomisos y o cualquier figura jurídica que en última instancia culmine con el otorgamiento de una porción de terreno a los adquirentes, deberá ser veraz, clara y suficiente para evitar incurrir en error al eventual adquirente. Entre el año 2012 y el año 2015, o tal vez yo me enteré de muchos temas ilícitos en esos años, pero que venían generándose de antes, se engañó a mucha gente en muchos lugares del territorio santafesino. Entonces surgió este decreto,
en el cual en su artículo 2 dice que para garantizar el derecho constitucional a una adecuada información, la publicidad deberá consignar de manera que no admita dudas el objeto de la venta, detallando sus características en cuanto a posibilidades de uso o constructivas y restricciones al dominio, al igual que la constancia de inscripción definitiva del plano de mensura en el Servicio de Catastro e Información Territorial. Vale la pena recalcar esto, porque el proceso de urbanización se inicia con un plano que determinó el estado parcelario de un inmueble o de un conjunto de inmuebles y termina con un plano de mensura que define nuevos estados parcelarios. Entonces, estamos en el inicio y estamos en el final. Vamos a participar, ¿de qué manera? ¿Cómo? Es un tema de discusión interna entre nosotros. Y termino acá. Autoridad de aplicación al día de hoy. Tal vez muchos no lo sepan, los que estuvimos vinculados al Estado provincial sabemos que cada cambio de gestión hay una ley nueva orgánica de ministerio. La actual ley es la 14.224 del año 2023, que establece 11 ministerios. 10 están planteados acá y el 11 es el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático. Los temas ambientales tienen que ver con gobierno, porque es el que maneja los planes de ordenamiento territorial a través de la Secretaría de Municipios y Comuna, economía, donde está catastro, de desarrollo productivo, donde se manejan los temas de los parques industriales, las áreas de producción, los fitosanitarios, obras públicas, que maneja a través, tenemos la Secretaría de Asuntos Hídricos, bueno, y la Dirección Provincial de Vialidad. Salud, no me cabe duda que el tema ambiental está vinculado a salud y a educación. Igualdad y Desarrollo Humano, que se dedica a tratar de regularizar todos los asentamientos irregulares, pero fundamentalmente el Ministerio de Ambiente y Cambio Climático, que tiene establecida sus responsabilidades primarias. De esas responsabilidades primarias yo solamente hice una extracción de las más importantes, la de que define el artículo 24, que dice que el Ministerio asiste al Poder Ejecutivo de la provincia en todo lo atinente a la formulación de políticas públicas destinadas a la protección y preservación del medio ambiente, los recursos naturales y de nuevo plantea el tema de la calidad de vida de la población. Y en particular le corresponde entender en la formulación de la política ambiental para la provincia, en el ordenamiento ambiental del territorio y en la planificación e instrumentación de una gestión ambiental provincial. De nuevo, estamos con el tema del ordenamiento ambiental del territorio. Bueno, también plantea que todas las modificaciones a la ley 11.717 quedan en el marco del Ministerio y también entender en los estudios e investigaciones sobre el impacto del cambio climático global y el diseño de políticas necesarias para mitigar su impacto. Y velar por el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles de la Agenda 2030 de la ONU, que en general está planteada para disminuir el efecto de los gases invernaderos. Bien, consideraciones finales. No hay gestión ambiental sin ordenamiento del territorio y no hay ordenamiento del territorio sin un catastro territorial actualizado. Recordando que el catastro territorial actualizado garantiza la seguridad en el tráfico inmobiliario, la equidad contributiva del territorio, el conocimiento de la infraestructura de servicios y la información básica para la gestión ambiental sustentable. Gracias a todos. Escucho preguntas y tenemos un poco de caña de ruda todavía para repartir.
Bueno, si no están trabajando en el tema, sí. Si no están trabajando en la temática, escucho. Después, si querés, al final, si alguien quiere, explicamos un poquito de la caña con ruda. Bueno, la caña con ruda es un ritual que se realiza. Por eso, pero si querés, porque se confunde con la Pachamama y sería bueno que la gente interprete que son dos cosas diferentes. Bueno. Pero si querés, después lo explicamos, no hay problema. No. Te quería preguntar esto. Cuando vos encarás cualquier cosa que encarés en la zona rural, por más que sea una vivienda rural, y va a la producción, te meten en el 94. Y ahí se te llena la zona de preguntas. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando es una vivienda rural, por ejemplo, y te dicen, no, pero tenés que hacer un estudio de impacto ambiental? Bueno, en realidad ese tema se ha presentado en innumerable cantidad de situaciones. Poderlo subdividir implica no respetar la normativa vigente en materia de divisiones rurales y desde el punto de vista formal requeriría un compromiso de la autoridad local de que esa es una zona urbana o suburbana con los requerimientos que una zona como tal se define, o sea, requerimiento en cuanto a energía, en cuanto a los servicios sanitarios esenciales como el agua y la cloaca y demás cuestiones. Por lo cual es un tema abierto de discusión donde tiene que participar el Ministerio de la Producción. En su momento, estando en la gestión pública, hemos debatido esta situación y requiere de un proceso de discusión y de maduración interna que puede surgir desde el colegio. Si nosotros aceptamos algún tipo de posicionamiento, lo podemos plantear ante las autoridades que correspondan. Norberto, no sé si quiere agregar algo en esto que lo hemos charlado. No, en esto, desde el análisis jurídico, el Ministerio de la Producción dice esto corresponde al artículo 90, inciso, no me acuerdo. 4. Sí, D me parecía, pero es 4. Claro, sí. Y cuando uno va al artículo 90, inciso 4, dice para un uso no rural, por lo tanto un uso urbano o suburbano. Claro. Así de clarita la lectura. Es decir, de que el Ministerio de la Producción se está lavando las manos en decir esto se puede dividir o no se puede dividir. Dice esto, el artículo 90, si va por ahí, no hay mucho que... Eso desde el punto de vista jurídico, independientemente de lo que uno piense al respecto, ¿no? Pero hoy la norma como está la ley de unidad económica, que dice toda división rural lo atiende el Ministerio de la Producción. Y después dice, quedan afuera esta ley. No están incluidos. No están incluidos en esta ley. Y entonces lo saca de la ley esa. Por lo tanto, tampoco es el Ministerio de la Producción el encargado de aprobar o no. Y enumera entre ellos estos casos, ¿no es cierto? Entonces, si está fuera de la ley, no estamos en unidad económica. Pero no ahora, cuando vamos al 90, te dice para un uso no rural. Pero no te sella el plan. No te está sellando el plan, te está diciendo de que es un uso que está fuera de la competencia del ministerio, que en realidad te está diciendo. No es bueno, pero él no puede concretar su aspiración de subdivisión. Y es zona urbana. A partir de ahí nace el tema. Está cambiando de zona. Perdón, pero ahí interviene la municipalidad. Y la municipalidad dice, yo no me quiero hacer cargo de un lote que está en el medio del campo, que además es la defensa de un patrimonio histórico, porque vivía mi abuelo, por eso yo lo quiero mantener como tal, y no le voy a dar los servicios. Entonces, hago un descargo donde digo que eso va a ser para vivienda rural. Y después de recorrer todos los laberintos, pasar por los copos, todo, y llegar y al final te la prueban como vivienda rural. Entonces, te pusieron el 94 para lavarse las manos y después al final te lo terminan aprobando por lo que vos lo pediste, porque vos no pediste urbanizar o suburbanizar. Vos pediste para vivienda rural, nada más.
Y es lo que siempre genera duda en ese sentido. En mi caso, todas las que hice, 2 o 3 años, y después finalmente termina siendo vivienda rural. Bueno, pero hay que cerrarlo con catastro. Si los toma o no los toma, esos casos. ¿Catastro te lo inscribió al final? Sí, Ah, tengo bueno. como 4 o 5 de 6. Queda como zona rural. Claro. Claro, porque cuando se someten al artículo 90 se somete a un proceso de evaluación de cambio de zona. Después la comisión, la Junta Central de Evaluación evalúa si queda en zona rural o pasó a zonas urbanas. En esos casos terminan quedando en zona rural. El tema es que no es un uso rural. Entonces se contradice con la ley de catastro, que Sí, porque califica zona tampoco rural a la que termina se siendo una dedique. vivienda rural, tampoco es 100% un uso urbano. Claro, Es el una tema zona es difícil. cómo luego eso, ¿por qué se necesita dividir? En general porque ayudaba ahí Marcelo, si la gente que trabaja o digamos que estamos por ahí más con las rurales, la casa siempre trata de preservarse en el hermano que se la quedó o como la vivienda familiar, entonces se dividen a lo mejor un lote cada uno y la casa queda en condominio entre todos. Entonces no quieren perder el casco, los hilos, el campo, la casa, los galpones, la maquinaria, entonces ese lotecito, esa vivienda rural queda en condominio entre todos. O se le queda uno que es el que paga la infraestructura. Sí, yo creo, o sea, es factible eso, pero eso debería estar en la ley de división rural. Sí. Debería estar contemplado en la ley de división rural Sí. y no mandarlo Y no a zona mandarlo, urbana. sí, claro. Porque Sí. lo que te está haciendo, diciéndote estos artículos 90, te dice un uso no rural. Vos lo estás planteando como un uso rural. Sí. Y yo creo que eso debería estar. Y que si está alejado del casco urbano o del centro urbano, es rural. Está bien, Porque lógico, la por eso municipalidad o el uso la ley, común no claro, puede llevar la eso. ley de unidad económica debería permitir dividir eso manteniéndolo en zona rural. Sí. Pero es la ley de unidad económica la que debería estar mantenida. Así de esta manera, creo yo que están contradiciendo, por eso hago el análisis jurídico y no el real. O sea, en el real, yo estoy de acuerdo en eso. Pero digo que la herramienta jurídica No está no adecuada. es la adecuada, al contrario, se está. El Ministerio de Infraestructura dice eso no es rural a partir de ahora, por eso va al 90 a 4. No es rural, te lo dice. Y después sale como rural, queda como rural. El titular de esa casa, que según no es rural, según el Ministerio de Producción, no paga impuestos por la edificación. Claro, eso sí. Sí. Entonces hay todo un entramado así de desprolijidad jurídica, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? En la cual la prolijidad jurídica sería: admitamos esta realidad que existe, de verdad, hay que preservarla y modifiquemos la ley de unidad económica. Es el verdadero. No está contemplado la vivienda rural. No está contemplado. No se ha contemplado ese concepto que existe. No sé qué pasará en otras provincias, porque la ley de unidad económica en todas las provincias es lo mismo. No sé cómo tratarán este tema, nunca me lo puse a investigar tampoco, ¿no es cierto? Si está esa figura, pero en esta realidad mi criterio debería estar, pero en el lugar correcto, que es ahí. Sí, a lo mejor algo así podemos sola, rural, industrial, rural, agropecuaria, rural, Perdón, sí. Dale. Y si vale como caso, cuento un caso muy cortito. En Oliveros, zona rural, hay una vivienda construida, se ve que lo detectan por Google, donde sea, fuera, y me dicen, tiene que hacer el FAC. Yo presento el pedido de FAC, ¿y qué hacen? Me devuelven y me dicen, no, usted está loco, te tengo un pedido de FAC en campo. Entonces, les digo a Catastro, che, esto me dicen que estoy loco, como voy a aprender, me dice Catastro, bueno, Pero eso es ¿Y quién te pidió el FAC? ¿La comuna? No, casa, urbano, sale clasificación cero. Y después volver a declarar. Ah, sí. Bueno, porque las No, hay todo unas cuantas. Sí, las mejoras rurales no tributan. Y por otro lado, la autoridad local tiene poder de policía con respecto a la construcción. Entonces por ahí piden planos de construcción de las mejoras en áreas rurales. Eso es la comuna. Claro, la Claro, autoridad pero local. el poder de policía. Claro. El poder Sí, de no, policía pero- En cuanto a la edificación. ¿Por qué? ¿Qué pasa? En cuanto a la edificación, el poder de policía siempre es municipal.
Y hay una vieja discusión, bueno, y fuera del ejido urbano, ¿hay policía municipal? Y quien vive en la zona rural también elige ese intendente, y por lo tanto si elige ese intendente tendría el poder de policía. Y si tiene el poder de policía de la construcción, ¿y qué significa el poder de policía de la construcción? Seamos entre profesionales lo sincero. El poder de policía de la construcción significa obligar a que se haga un plano de edificación antes que se edifique para asegurar que la estructura, esa familia no se ve peligrada, de que las condiciones de ventilación e iluminación de esa vivienda sean dignas, adecuadas. Ese es el verdadero poder de policía de la construcción, no después pedirle, no, traer un plano de regularización donde nadie se hace responsable de todo esto que está implícito en ese poder de policía. Entonces, viéndolo así, sí tendría poder de policía en mi lectura, ¿no? Jurídica, tendría poder de policía en cuanto al poder de policía de la construcción sobre una vivienda rural exigiendo el plano de obra. Ahora, desde el punto de vista de catastro, eso está eximido de impuesto inmobiliario. Por legislaciones que toda mejora que se ingrese en lo rural, un viejo concepto, se lo exime para incentivar las mejoras en la parte rural. En otras provincias, ya hoy, Córdoba, Buenos Aires, tributa lo rural, se catastra y tributa, pero acá no. Pero, por eso digo, sí, para trabajarlo el poder de la intendencia, si hay una ordenanza atrás que lo respalde, que también se controla la edificación porque el poder sí, es municipal, no es provincial. Yo me refería a que por ahí hay confusión de trámites, ¿viste? Sí. Sí, es de prolija. La normativa esta es de prolija, toda esta de la vivienda rural. Pero sería bueno poder... Ahora estamos ordenando. Sería bueno poder normalizarlo. Sí, eso estaría bien referido con respecto al uso del suelo y cambio de uso del suelo. Hay otra resolución 27 que yo no la traje a cuenta, claro, que es del año 2022, que habla del trámite del cambio de uso del suelo. Que no la traje, no la presenté. Sí, es muy engorrosa, es un texto que no está muy claro. Sí, a mí me parece que en algún lugar leí el resguardo del casco histórico como patrimonio familiar. Ajá. Ya viste que vos tenés siempre en los campos, tenés el lugar de vida de la familia. Claro. Me parece que en algún lugar, en algún momento yo leí, no sé si no era 93-19. O la ley rural, esa, ¿qué número era? Ah, la del año Sí. principio del siglo. Me parece que esa, que es la que habla de los 30 metros del camino al lado del ferrocarril. Sí. En esa habla de algo de esto del patrimonio histórico, de dejar las casas fuera de lo que es la cultura rural propiamente dicha. Lo que pasa es que todo eso está emparentado con esto de la tributación de las mejoras rurales. Entonces es todo un tema ahí que hay que trabajarlo. Y bueno, esta resolución de cambio de uso de suelo del año 2022 también hay que reverla. Es muy posible que una ley de ordenamiento territorial en serio, que teóricamente después de la reforma constitucional se comienza a discutir, abarque estos temas y le ponga claridad. Claro, claro. Sí, incluso yo pienso que podría pensarse también que la ley 93-19 es una ley de otra época, para otro país, para otro mundo. La explotación agropecuaria no tiene nada que ver con la de los 80. Seguro. No había soja, No existía, o era primada, era muy incipiente, y tal vez la solución también sea derogar la 93-19. Ya va siendo hora. Bueno, también juega el Ministerio de la Producción en este tema, porque no es que nosotros charlamos, elaboramos, decidimos, planteamos, porque después Los legisladores. aparece el otro poder implícito. Hoy por hoy el gobernador está... Bueno, no por nada, todavía sigue vigente después de tantos años. Han pasado gobiernos.